engalana esta noche la presencia de la senadora Jacob Polemski, de la cual habré de decir una pequeña semblanza en su trayectoria. La senadora nació en la Ciudad de México, es una política y empresaria mexicana con una trayectoria notable en diversos ámbitos. Antes de incursionar en la política, tuvo una destacada carrera en el sector empresarial. Fue la primera mujer presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, conocida por Canacintra, entre los años 2002 y 2004. Ocupó puestos directivos en instituciones como Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y el Consejo Coordinador Empresarial. La carrera política de nuestra invitada inicia en el año 2006-2012, representando en el Estado de México en el Senado durante la 60ª legislatura. Se integra al Movimiento de Regeneración Nacional en 2014, donde asumió roles claves incluyendo la Secretaría General y la Presidencia Nacional Interina. Diputada federal en los años 2021 a 2024, ocupó la curul por representación proporcional y actualmente senadora de la República del 2024-2030. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a nuestra invitada para que tenga bien presentarnos la ponencia intitulada Situación actual entre México y los Estados Unidos. Si es tan amable, senadora. Agradezco en todo lo que vale esta importante invitación a un querido y reconocido para todos ustedes y para mí también, nuestro querido Juan Martín Valtierra Nájera, que me da la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos comentarios. Un saludo a todas y a todos. Creo que este es un buen momento para comentar un poco de un tema que en este momento está, yo creo que en la boca de todos, que es la relación entre México y Estados Unidos. Una relación profunda, complicada, compleja, que además pone en medio la vida de muchos connacionales. Es un tema realmente importante, pero también realmente delicado, que como tal merece ser tratado. Nuestra relación añeja viene pues desde el momento en el que perdimos parte de nuestro importantísimo territorio, más de la mitad de nuestro territorio que formó parte o que forma parte de los Estados Unidos, donde hubo, porque voy a decir que también hubo en la frontera, sobre todo en el caso de Laredo, Texas, muchos connacionales que se cruzaron la frontera y que crearon Nuevo Laredo porque ellos querían seguir siendo mexicanos. Entonces, hay quienes estaban de un lado, hay quienes llegaron posteriormente, pero hoy tenemos en Estados Unidos pues un número muy importante de casi 40 millones de connacionales. Unos ya con documentos, otros sin ellos, en proceso de tenerlos, y otros que no tienen absolutamente nada. Vale la pena comentar, si partimos podría dividirse en tres temas principales. Uno es el de la migración, otro es el del comercio y otro más es el de la seguridad. Si hablamos del tema de la migración, valdría la pena comentar que la migración de hoy no tiene nada que ver con la migración del pasado. En el pasado la migración se daba por un mexicano acompañado a lo mejor de otro, a veces solo, 2 o 3, pero no más, que no encontraban oportunidades de empleo y que dado que México no les daba esas oportunidades de empleo, iban a buscarlas, muchos con el sueño mexicano, pero que se arriesgaban solos, cruzaban y trabajaban. Tenemos un pueblo en Estados Unidos y yo creo que esto nos demanda, en el caso de México,
de revisar, porque siempre se habla de los ciudadanos mexicanos, pero ciudadanos mexicanos que viven en las ciudades de México, y la verdad creo que tendríamos que hacer una adecuación porque esos también son mexicanos con derechos y que nosotros no podemos, porque no vivan en la ciudad o en las ciudades o en los estados mexicanos, desatenderlos. Tenemos que estar pendientes de ellos. Pero la migración de hoy es totalmente distinta. Y voy a decir que yo he comentado este punto en diferentes momentos, pero parecería no tener eco. Y en verdad creo que es un tema importante. Si ustedes recuerdan las noticias de las últimas fechas, la migración se hace en cantidades que nunca antes se vio. Y hoy no solamente va un trabajador, un joven, una persona madura a cruzar, vienen mujeres a veces embarazadas, que traen niños de pecho, niños en carreolas, en una forma impresionante, y que llegan a México exigiendo, en la mayor parte de los casos, porque sienten, o sea, no son nacionales. La migración de este momento, en su inmensa mayoría, más del 90%, no es de mexicanos, es de ciudadanos de Centro y Sudamérica, de África, de Asia, de diferentes, no solo países, sino continentes, que vienen considerando que tienen el derecho, y podríamos decir tienen el derecho porque migrar es un derecho humano, pero ellos no vienen con ese concepto, vienen con el concepto de que tienen un derecho porque pagaron por él, porque hoy hay mafias que les venden que les van a conseguir un trabajo en Estados Unidos que ya lo tienen garantizado y les piden a cambio paguen la mitad de una cuota que puede ser de $5,000 a $10,000, primera parte, y la siguiente cuando ya estén trabajando allá, porque están puestos de acuerdo con empresarios norteamericanos que quieren pagar salarios bajos, porque al ser indocumentados les pagan mal y quieren no pagar impuestos. Entonces hay una mafia tremenda entre esos empresarios y esa gente que busca llevarse a los ciudadanos de muchos países que tengan el dinero para pagarlo. Y claro, entonces salen familias completas, salen mujeres, salen con niños o mandan a los niños porque ya se fueron los papás o van unos por adelantado. Es una cosa realmente infame. Y son ellos los que rentan los trailers, los que hacen todo este tipo, y por esa razón, cuando cruzan estos transmigrantes, porque el paso por México es básicamente el trayecto para llegar, es pues una situación sumamente compleja. Entonces, ¿qué sucedía en el pasado? En el pasado simplemente se ignoraban a los que pasaban y no pasaban todavía aún así tan masivamente como ahora. ¿Y qué sucedía? Eran fácilmente identificables. Se cortan el pelo muy pequeñito para que les dure el trayecto y llegar presentables. Se compran tenis nuevos y llevan su mochilita. Y en la mochilita, pues dinero para llegar a lograr a cruzar hasta el otro lado. Esos que cruzaban de esta manera, en la época de Calderón, pues los tomaban el crimen organizado, les quitaban dinero, les quitaban todo, en una situación realmente terrible, y los obligaban a trabajar para el crimen organizado, para los grupos estos del narcotráfico. Y lo más fácil para ellos era, los mataban y los desaparecían. Y luego venían las madres a pelear y a buscar a esos familiares a los cuales normalmente no encontraban. ¿Cuál fue la enorme diferencia de lo que hizo el presidente López Obrador? Es que dijo, se registra a todos y cada uno de los que lleguen. Y claro, es tanta gente que los centros migratorios no se dan abasto. Y se les hace un estudio médico y se les da un seguimiento hacia su destino para garantizar que no los agarrarán estos grupos de delincuentes. Entonces, claro que se hizo mucho más, antes no se hacía nada,
para apoyarlos y para protegerlos. Y la otra parte es que Biden estableció que se les daría un permiso de 2 años en lo que se regularizaban sus papeles si es que se aceptaba que se quedaran. O sea, podían ir por un tema supuestamente de conflictos políticos en sus países, pedían asilo, pero tenían 2 años para arreglar los papeles. Por eso estas mafias pues aprovecharon lo que planteó el presidente Biden para que fueran para allá con este permiso. Obviamente, cuando llega Trump, acaba con esto que había permitido o planteado el presidente Biden y deja a muchos, a un gran número, en la parte mexicana que estaban esperando su cita para cruzar. Entonces hay tema que nos complica muchísimo en México porque el número es enorme. La presidenta ha planteado que hizo un programa, que son bienvenidos, que los esperamos de brazos abiertos y obviamente se les ofrece apoyo para que lleguen a sus comunidades, facilidades para que tengan teléfono, atención médica, y se ha estado acordando y negociando con el sector empresarial para ofrecerles trabajo y yo creo que pueden venir unos de ellos, los que regresan mexicanos, con cierta capacitación, porque Trump está diciendo que los van a mandar independientemente del tiempo que lleven en Estados Unidos. Entonces, es una situación realmente compleja. Tenemos 6 estados en la frontera que están trabajando en el proyecto y 10 estados más del centro y del sur para dentro del mismo programa buscando atender este caso. El otro tema podríamos decir que es la seguridad. Y en la seguridad es algo terrible lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos. Primero, los americanos tienen en su cultura que ellos son puros y que son gente maravillosa y todos los demás somos lo peor del mundo. Y siempre buscan e inventan enemigos y contrarios. Vamos a decir, en algún momento dije, bueno, las mafias son los sicilianos. Y tú dices, pero Sicilia, ¿de qué tamaño es Sicilia? Una islita, ¿no? ¿Cuántos mafiosos podría haber? Pues sí, seguramente algunos, pero aún si fueran todos, no son nada en relación a la población de Estados Unidos. Pero entonces, pues había que echarle la culpa a alguien y pues fueron los sicilianos. Pero si hablamos de Al Capone, lo crearon ellos mismos, los propios americanos. Es una situación realmente compleja. Después dijeron los colombianos. Y ahora, con los colombianos, cuando el negocio realmente del intercambio comercial en el tema de las drogas, los realizaron los propios americanos. Y después, no, los Afganistán. Y sobre Afganistán, pero el tiempo que estuvieron los americanos en Afganistán fue cuando se produjeron el mayor número de drogas y fue cuando además hoy se está abierta la información de cuánto negocio con el tema de las drogas hicieron y es una cantidad impresionante. Y bueno, ahora somos los mexicanos. Claro, los mexicanos hemos sido pues quienes ellos han decidido, porque además hacen, y creo que nosotros tendríamos que protestar y hacer algo mucho más activo, y hablo de la sociedad en su conjunto, somos en las películas los borrachos, los rateros, los flojos, los incumplidos, todos los malos, ¿no? Pero ahora somos los de el crimen organizado y las bandas de los narcotraficantes, ¿sí? Nada más que no hay quien venda si no hay quien compre. Entonces, sí, seguro que aquí hay gente que está metida en el tema de las drogas y que vende drogas, pero allá hay quien las compra. Y en México, históricamente, se han encontrado, se han detenido a delincuentes, a narcotraficantes, se encuentran los túneles, las entradas de los túneles que van hacia Estados Unidos, pero nunca hemos oído que Estados Unidos encuentre las salidas de los mismos. Y los túneles tienen entrada y salida, porque un túnel sin salida, pues ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, pero nada más nosotros encontramos esos túneles. Nada más, nunca ustedes han escuchado que Estados Unidos, ninguna de sus policías haya detenido un cargamento de ninguna droga.
En México, a través de los años, es si de marihuana, de anfetaminas, no sé, todo el tipo de drogas, y ahora de fentanilo, ¿no? Fentanilo. El fentanilo, China produce precursores que le vende a México al sector salud, porque con esos precursores del fentanilo se hacen los analgésicos y los anestésicos para las operaciones y para los cánceres, todas estas cosas. Es aquí el sector médico que obviamente lo hace, pero obviamente hay, como ¿se acuerdan ustedes del famosísimo chino ese de Ocopela Socuello? Pues claro, se dedicaba a venderle a otro tipo de gente, pero también dijo quién le había dicho Ocopela Socuello, ¿no? Hasta ahorita no nos ha tocado a nosotros nada del tipo, pero bueno, a nosotros, voy a decir, sí nos hacen grande lo que sea y nos aumentan lo que quieran, y hay una enorme diferencia. Bueno, China es un país que tiene un estricto control sobre el tema de las drogas. ¿Por qué razón? Porque históricamente sufrieron las guerras del opio, y las guerras del opio les costaron ceder Hong Kong por 100 años y les costaron humillaciones tremendas y muertes, y una situación que duró más de 200 años. Entonces, claro que China es muy duro en ese tipo de cosas. Entonces, cuando le quieren echar la culpa a China, pues tampoco se vale, ¿no? O sea, porque es no conocer la historia. Es una situación realmente terrible. Y cuando estaba de senadora, leyendo, buscando y por todos lados, me encuentro una información que me parecía que no podía parecer real. Empiezo a buscar y encuentro tráfico de armas a México que se vendieron a los narcotraficantes. Parecía como que no era real. Bueno, decidí que haría un punto de acuerdo para exigir que nos explicaran cuántas armas habían entrado a México. Tuve que aprender y entender qué armas eran cada una, porque hablaba de armas que yo no sabía, que yo no conocía. Aprendí que había matapolicías, Barrett 50, que una Barrett 50 podía tirar un muro y podía atravesarlo y matar a los del otro lado, o podía tirar un helicóptero, unas cosas tremendas, y que son de uso del ejército. Y que esas armas se las habían vendido a los narcotraficantes de México, los armeros norteamericanos. Entonces yo lo que planteé en el Senado, y lo pueden buscar y lo van a encontrar, si buscan Rápido y Furioso y lo ligan con mi nombre, van a encontrar muchas denuncias al respecto. ¿Qué pedía? Que nos dijeran cuántas armas entraron a México, de qué calibre, por qué fronteras, y si era con el permiso o sin el permiso de México. De todas maneras era grave. Si el gobierno de México estaba involucrado, era terrible. Y si ni se enteró, pues también era terrible. Y si las dos, peor aún. Y creo que las dos eran. Entonces, hice una denuncia en el Senado, no salió ni una letra en la prensa, tenían un control absoluto. Hoy pues, pueden decir lo que quieran de la presidenta, lo dijeron de Andrés Manuel y sale, pero entonces no salía ni lo que decía un senador de un tema tan importante. Este tema me hizo hacer conferencias fuera de México y encontré que el propio Estados Unidos puso atención. ¿Por qué razón? Porque con esas armas mataron a 2 agentes de Estados Unidos en la frontera. Y entonces nos hicieron caso. Un fiscal de Estados Unidos vino a México, tuvimos plática y relación al respecto, empezó a buscarse la información y empezaron a darnos las explicaciones. Y las explicaciones eran horribles, o eran para tontos, porque decían que le habían vendido las armas al crimen organizado porque lo querían seguir y querían llegar al final. ¿Y cómo lo van a saber? Es que le iban a poner un chip para seguirlo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo siguieron? No, es que no le pusieron el chip. Hubo un error, pero está declarado, es totalmente oficial lo que estoy planteando. Entonces, a eso le llamaron ellos Rápido y Furioso. Como esa película, esa era un programa, por eso le digo que pueden ustedes encontrar lo que se llama Rápido y Furioso. Entonces, el gobierno de México, a través de Marcelo Ebrard, en la administración pasada, hizo denuncias a los armeros
que le venden armas a los del crimen organizado y que se las hacen a diseño, con piedras preciosas y con las iniciales, y es una cosa espantosa lo que sucede. Nos han dado la razón, hemos ganado ya 2, vamos en breve a un siguiente fallo, pero es un tema complejo. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos, la segunda enmienda, es la que plantea el derecho de los norteamericanos a comprar y a tener armas, no armas a nivel del ejército, pero esas se las venden. Y en Estados Unidos suelen presumir que Estados Unidos no gasta dinero en las elecciones. Y así es, el gobierno no gasta. Pero 5 organizaciones son las que mantienen o pagan las elecciones. ¿Qué grupos son? Número 1 es el Club del Rifle. El Club del Rifle. Y le da a los republicanos igual que a los demócratas, a los senadores, a los diputados, a todos. Entonces, matan a gente en las escuelas, hacen lo que sea, nadie se queja, nadie se mueve. La otra es la de los energéticos, el otro es un grupo que son lo de los farmacéuticos, el otro son los cubanos de Miami, de donde viene precisamente Rubio, Marco Rubio, y hay un lobby judío, ¿no? Son los 5 grupos que mantienen o que pagan las campañas electorales en Estados Unidos, por lo cual es muy difícil pelear contra ellos porque son tremendamente poderosos. Entonces estamos en ese debate en el cual nos acusan y Claudia, bueno, la presidenta, han dicho, y creo que lo ha hecho muy bien, decir, a ver, espérenme, nosotros hacemos nuestra tarea, pero ustedes sacan la suya. Nosotros detenemos a criminales y hacemos decomisos, ¿y ustedes cuándo? Y la verdad es que cuando ves el nivel de deterioro que hay en Estados Unidos es para espantarse, ¿no? En el tema del crimen. Y hacen como que no oyen. ¿Por qué? Porque como les dije, en ese tema ellos se manejan como que son puros santos, castos y demás, y nosotros somos los peores del mundo, ¿no? Y ahorita somos pues el enemigo a vencer. Entonces el tema de seguridad es un tema complejo. Creo que nosotros podemos tomarnos de algo que el propio Trump ha dicho. Trump dice que ellos tienen una ley de 1824 que dice que los amigos de sus enemigos son sus enemigos. Entonces, también plantean que si alguien ayuda a un narcotraficante, pues se considera un enemigo. Estados Unidos plantea que los narcotraficantes mexicanos los quiere reconocer como terroristas. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros defendemos que no? No para defender a los narcotraficantes, sino porque de acuerdo a su ley, si son terroristas, ellos tienen derecho a meterse al país que sea, sin autorización, sin permiso y hacer lo que se les dé la gana. Y ustedes ya han visto cómo se meten a los países y los destruyen. Y luego les ofrecen ayuda para que lo arreglen. Siempre sí, pero tienes que comprarles hasta los tornillos, todo lo que necesiten para hacerlo. Entonces, por eso nosotros no queremos decir, porque además internacionalmente es reconocido que la función de los terroristas es distinta de la de los narcotraficantes. Pero en esa discusión estamos, y bueno, lo que nosotros queremos plantearles a ellos es, a ver, si las armeras, las armerías le venden armas al crimen organizado, entonces son socios, entonces son terroristas, ¿no? De acuerdo a lo que ellos mismos dicen. Y pues en esa discusión estamos, todavía hay mucho que hacer. Trump parece ser que no tiene límites, se le ocurre una cosa hoy y otra mañana y otra pasado y así está, no es de fiar, es un caso realmente peligroso y delicado, y yo creo que algo que va a lograr con mucha eficiencia es unir a todo el mundo, pero en su contra, porque salieron a decir que los de ¿cómo se llaman? La cafetería Starbucks, que no entren los latinos, que si entra un latino lo van a denunciar. O sea, es una cosa atroz. Y creo que McDonald's anda en la misma y andan ahí ya varios en ese tenor, y nuestra gente está aterrorizada dentro, o sea, que no quiere salir a trabajar, no nada, cuando realmente son una parte muy importante para la economía de los Estados Unidos. Y bueno, el tercer punto
es la economía, ¿no? Dijimos migración, seguridad, economía. En el tema de la economía, el TEMEC, o sea, nosotros firmamos un tratado de libre comercio en el 94, ahí era libre tránsito de mercancías solamente. Firmamos también con Japón y con la Unión Europea y ahí era libre tránsito también de servicios y cooperación, cosa que no había con Estados Unidos. Cuando Trump llegó, al inicios de la pasada administración, Trump planteó que se hiciera la revisión y entonces firmamos el TEMEC. Él decía que era el mejor acuerdo que se había hecho en la historia, en todas partes. Y realmente creo que tiene muchos resultados. Yo históricamente, voy a decir, padecí cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio porque fue desleal, porque nos plantearon que quitáramos todos los apoyos a la industria, al campo, que ellos mantuvieron. Ellos no los quitaron, ellos los mantuvieron. Ellos siguieron siendo proteccionistas, pero México fue muy obediente. Destruyeron las cadenas productivas en México en forma importante. Yo en verdad los padecía y los sufría porque veía morir a muchas de las empresas mexicanas. Y eso fue antes de que yo fuera presidenta de Canacintra. Siendo presidenta de Canacintra, me tocó que el gobierno de Estados Unidos invitar a las empresas norteamericanas a irse a China para que fueran más competitivos. Ellos lo hicieron, lo promovieron. Yo me ofendí, me insulté porque decía, ¿cómo no dicen que vengan a México si tenemos tratado? O sea, con todo lo que nos han hecho, ¿por qué lo mandan allá y no acá? Bueno, eso ya es parte de la historia, pero ellos lo generaron. Hoy, por ejemplo, General Motors tiene una empresa, General Motors en China, que vende más coches en China que lo que le venden a Estados Unidos, obviamente. General Motors en México, que tiene 80 años, es la mayor importadora de productos de China, pero son para el mercado nacional. Pero satanizan sin entender. Cambiar una empresa de lugar no es cambiarse de casa. No es agarrar una mudanza y ya me cambié. No, en 2 días ya me cambié. No. Cambiar una empresa te puede llevar 1 año en el mejor de los casos, si no es que 2. Y cada que cambias una empresa, esa empresa la haces más automatizada. Por lo tanto, genera menos empleos de los que esperabas. Hoy, Trump dice que se vayan a Detroit todas las armadoras de coches. Pues, está muy difícil. Creo, y así ha sido, las asociaciones empresariales, los organismos empresariales en Estados Unidos han sido los primeros en manifestarse en contra. Yo creo que la presidenta de México está siendo paciente para dar tiempo a que se movilicen todos los que tienen intereses creados en el tema para que poder detener lo que este señor está haciendo, pero pues no es de fiar de cualquier manera. El tratado, el TEMEC, tenía contemplado, escrito, que en 2025 haríamos una revisión del tratado y en 2026 una renegociación. 2 temas totalmente distintos. Pero ante el ponernos aranceles, que es contrario a lo que establece el TEMEC, porque llevamos años y años en esa reducción de aranceles hasta llegar a este momento, pues es echar todos estos años atrás. Hoy yo ya no puedo decir, ay, no, sí, que bueno, vamos a hacer lo que yo quería que hiciéramos hace no sé cuántos años. Pues no, porque hoy ya no es factible, hoy la realidad es otra. Hoy la integración entre las empresas está dada, llegan insumos a México, se les da un proceso de valor agregado, se van a Estados Unidos, en Estados Unidos les hacen otro proceso, de Estados Unidos vienen para acá, otro proceso, luego se pueden ir a Canadá y pueden pasar hasta 12 veces las fronteras antes de tener un producto terminado. Entonces yo no sé si él piensa que le va a poner aranceles a cada cruce, pues a qué precio van a llegar los productos. ¿Nos afecta a México? Sí, mucho, pero a los americanos también. ¿Por qué? Porque ningún empresario va a asumir los aranceles, los va a repercutir en los precios y obviamente los precios van a aumentar al consumidor final de Estados Unidos y de México, de los 2 lados, y la mayor parte de las empresas altamente exportadoras son de origen norteamericano. Entonces es un tema totalmente equívoco. Se habla de la sustitución de importaciones que hablábamos hace mucho tiempo cuando el desarrollo estabilizador, y de eso
pues, nuestro compañero Francisco Chiguil, que es un extraordinario economista y maestro de economía, sabe muchísimo. Son momentos distintos, totalmente distintos. Hoy las cosas son muy diferentes. ¿Qué creo? Pues que hay oportunidad de que muchas empresas que exportan pudieran establecerse en México para tener el certificado de origen, para dar el valor agregado, generar empleos. Creo que eso es positivo y creo que hay que hacerlo independientemente de todo, porque además hasta reduces huella de carbono evitando el tránsito. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no es un tema fácil, es un tema que hay que atender, que hay que cuidar y que hay que resolver. Pero estamos de veras en una situación que si no la estuviéramos viviendo todos, si yo tuviera que platicar esto con alguien que no estuviera inmerso, sería difícil porque creerían, ¿cómo inventa esta mujer? Qué creatividad, porque de veras parece fantasía, o sea, no parece real. Nosotros tuvimos otro caso, ya con eso termino, cuando estaba en el Senado, hubo una denuncia de que el gobierno de México había comprado unos aparatos supuestamente para detectar armas y drogas. Y eran unas cajitas con con una antena. Entonces vinieron los científicos a la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores y platicamos al respecto. Bueno, nos burlamos, todo. Yo dije, perdón, a ustedes les da risa, pero a mí me preocupa. ¿Saben cuántos ciudadanos, cuántos militares, cuántos policías tenemos en riesgo por estas cosas? Y las abrieron, las agarraron, no tenían nada. Pero gastaron, fue un fraude terrible. Terrible. Entonces han hecho cosas tremendas y obviamente unos se han prestado para hacer las otras. Yo creo que la política tiene que ser algo más serio, que la vida humana es algo importante y serio en el que tenemos que trabajar, y creo que esto es una responsabilidad de todas y todos, que es importante platicar, difundir, que la gente esté bien enterada de en qué momento estamos viviendo, de cuáles son los intereses que hay atrás, de cuál ha sido la historia entre unos y en otros. Entonces, yo creo que hoy más que nunca es muy vigente el apotegma de Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que en eso nos tenemos que seguir, en eso nos tenemos que guiar, tenemos mucho que luchar, pero es importante que todos sumemos fuerzas y trabajemos en forma conjunta, porque se trata de México, porque se trata de los mexicanos que vivimos de este lado y los mexicanos que viven del otro lado también. Y los que no son mexicanos, que también tienen derecho a cruzar, a buscar una vida mejor, y que tristemente han sido engañados por estas mafias, y que con toda la parafernalia, las películas, los comerciales y todo lo que anuncian, hacen creer tristemente a cualquiera que las cosas son del color que ellos lo ven, y no es así. Y yo diría que es cuanto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, senadora Yael Kolpolemsky, por cada una de sus palabras y por la presencia de usted el día de hoy. Muchas gracias, senadora, por las palabras, por esta perspectiva amplia sobre el tema, y queremos invitar si hay alguno de los asistentes que tuviera interés en plantear alguna cuestión. Senadora, un gusto tenerla aquí. Mi pregunta parte de la premisa de migrar es un derecho humano. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, reportó un aumento significativo en las solicitudes de asilo en México, triplicándose en enero del 2025 en comparación con el promedio del año anterior. ¿Qué políticas se están implementando para gestionar este incremento y garantizar una atención adecuada a las solicitudes de asilo? Muchas gracias. Buenas noches. El periodista Jorge Cepeda Patterson, en su columna de Milenio del martes pasado, el 11 de febrero, escribe lo siguiente: el 70% del gas utilizado en México procede de los Estados Unidos.
incluyendo el servicio doméstico. El 60% de la electricidad en México es producida con gas. Obvia decir que una decisión extrema por parte de nuestro país de rompimiento con Estados Unidos nos paralizaría. ¿Es esto correcto? Buenas noches, senadora. Hace 15 años, el operativo Rápido y Furioso. Me tocó estar a mí allá más o menos unos 20 años en Sonora. Y cuando vi el documental de History Channel, vi a gente que yo conocía. La licenciada Carmen estaba en la aduana. El Manotas, así le decíamos a uno que también estaba en la línea. Windows, la señora Lili, y todos ellos fueron enjuiciados, al igual que los norteamericanos. La primera vez que los mandaron traer a México, les pagaron sus viáticos paupérrimos. Cuando tuvieron que volver a venir y ratificar y a defenderse, ya no había viáticos. Teníamos que cooperar todos para ayudarles. Pero los americanos, ¿qué hicieron? Los cambiaron de plaza, les aumentaron el cargo y el puesto. Y a nuestros connacionales les pidieron su renuncia. Ojalá y usted tuviera algunas palabras para que yo fuera portavoz, porque todos ellos están muy tristes y están pensando que les puede volver a pasar lo mismo. ¿Es cuánto? Por una parte, efectivamente han aumentado el número de migrantes que están solicitando asilo en México. México ha sido famoso por la política que ha tenido para los temas de asilo. Hoy muchos de los que están solicitando asilo es porque no pudieron lograr el poder cruzar, voy a decir un número muy importante de haitianos. Y mucha gente con niños y con todo el deseo. Efectivamente, ACNUR también nos apoya económicamente para el tema del trabajo que tenemos que hacer para el apoyo a los refugiados. Puedo decir que teníamos a un comisionado, se llamaba Andrés, que era espléndido, maravilloso. No tenemos comisionado ahorita, pero sí tenemos una compañera nuestra que se llama Shadeni, que acaba de irse ahí de directora, y eso nos da mucha tranquilidad, porque hubo un momento en el que mandaron a alguien que venía del sistema penitenciario, que no es la visión para el tema migratorio. Y voy a decir que en México estamos sufriendo un problema gravísimo. Por ejemplo, en el campo. En el campo hoy nos cuesta trabajo conseguir gente que quiera trabajar. En primer momento porque muchos se fueron a trabajar y hoy trabajan y hacen productivo el campo de los Estados Unidos. Nosotros, obviamente, si regresan y los queremos integrar, lo que tenemos que buscar es cómo van a tener un salario adecuado que les permita tener interés en trabajar ahí. Pero los que están viniendo, como por ejemplo el caso de los haitianos, que es la situación más triste, para ellos podrán hacer un trabajo que hoy no hay mexicanos que quieran hacerlo. Entonces, creo que sí hay espacios donde pueden emplearse, donde se pueden integrar, donde pueden trabajar, y que es una obligación de nuestro país tener la calidad y darles la atención. Yo he estado, obviamente, en las oficinas y la verdad es la cantidad de gente que hay es algo impresionante, ¿no? En el pasado tuvimos por cuestiones políticas y efectivamente por los golpes de Estado que hubo en Argentina, en Uruguay, vinieron a México, en Chile, y tuvimos grandes intelectuales que llegaron aquí, y bueno, también por la Guerra Civil Española también llegó gente importantísima que fueron muy enriquecedores lo que aportaron. Yo creo que gente que se atreve a migrar es gente que tiene un gran valor y que como tal debe de respetarse, atenderse, y estoy segura que el gobierno de México hará un muy buen papel en el tema. Es un costo, tiene un altísimo costo, obviamente, atenderlos, porque en lo que se tarda en conseguir un empleo, hay que apoyarlos. No se pueden quedar sin atención médica, sin comer y sin espacio para vivir. Entonces sí nos implican costos y trabajo, pero tenemos que hacerlo, y nuestra Constitución
lo reconoce, lo establece y nuestro gobierno también. Así que trabajaremos en ello y espero que nos vaya muy bien. En cuanto a lo que dice, bueno, conociendo cómo escribe alguien como Cepeda Patterson, pues no me extraña lo que dice. Pero yo voy a decir que nuestro gobierno acaba de hacer una cantidad importante que ya nos llegaron a la Cámara de Senadores para las reformas a la ley energética, donde se establecen nuevas leyes. Y ahí, personalmente, yo lo sufrí, lo padecí, les voy a contar 2 historias. Primero, porque en Canacintra, y por acá tengo un compañero que además viene del Consejo Químico, en Canacintra había un sector de petroquímica que es muy importante. Canacintra tiene realmente empresarios muy nacionalistas que defendíamos el sector energético desde ese entonces, por muchos años. Y nos dimos unos frentazos tremendos cuando se dividió a Pemex en 5 para poderla privatizar, cuando se buscó que no fuera competitiva y cuando le quitaron todo lo importante que tenía. Y además hay que ver que de Pemex siempre salió muchísimo dinero que se usó para las escuelas, la infraestructura, las carreteras, los hospitales, para todo, en una forma más que ninguna otra petrolera en ningún otro país del mundo. Se privatizó y se le dio a los privados a realizar una cantidad impresionante de tareas, mismas que no hicieron. Se hizo ahorita una reforma donde se dijo, bueno, ya no van a tener ellos más del 50% como se los habían dado, nada más van a tener el 46%, pues nada más es un mundo. No creo, así casi podría apostar que el sector empresarial o el sector privado vaya a completar ese 46% porque es muchísimo, ¿no? Pero es bueno que estén y es bueno que participen en la parte en donde es interesante que lo hagan. ¿Qué se está buscando? Alguna vez le pregunté a un ministro de Hacienda en Francia ¿qué pensaba de las privatizaciones? Y él me contestó algo muy interesante. Dijo, las privatizaciones no son buenas ni son malas per se. Todo depende del beneficio que generan a su pueblo. Efectivamente. Y cuando tú piensas las privatizaciones que hemos tenido en México, beneficio al pueblo no le han dado. ¿Han enriquecido a mucha gente? Sí. ¿Hemos hecho de los ricos más ricos del mundo? Sí. A lo mejor debimos haber hecho, sí, privatizaciones al 50%. No, por decir Telmex. Bueno, a ver, Carlos Slim, tú le metes el dinero, yo te pongo el mercado, 50 y 50. Y tendríamos la mitad de la riqueza que tiene Carlos Slim, porque el mercado es nuestro, porque nosotros somos un mercado cautivo, ya sea para la telefonía como para tener luz, para todas este tipo de cosas. Pero creo que las privatizaciones se cambiaron muchos nombres para que no se dijera privatizaciones, desincorporaciones, no se decía, y pusieron así, envolvieron todo de cualquier manera. Y pese a ello, yo voy a decir, nosotros sí defendíamos al sector eléctrico, por ejemplo. Comisión Federal de Electricidad tenía reconocimientos a nivel mundial. Pemex tenía reconocimientos y buscaron y han hecho todo para hacerla no rentable. Creo que la política y las nuevas leyes que se han hecho y que aprobaremos en breve van a permitir que Pemex y que Comisión Federal y que el sector energético pueda tener y pueda cumplir con su función como debía haberlo hecho antes, y que la parte valiosa pues, se quede en casa, ¿no? Y que la podamos desarrollar y podamos generar valor agregado y podamos hacer las cosas. Dirán lo que quieran, pero en México, si nos toca un apagón, se resuelve en horas. Si ustedes se acuerdan, el apagón en Estados Unidos, en Chihuahua tuvimos uno y se resuelve en horas, pero en Estados Unidos se quedan sin luz, no sé, una cantidad importante de días, siendo que son tan eficientes y tan no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces creo que las cosas no son como las plantean. El gobierno del presidente López Obrador compró DIRPAR para poder tener nosotros esa parte. Se está buscando que tengamos la autosuficiencia porque hay ciertos productos en los que no vale la pena depender. Y mira qué visión tuvo el presidente. Si hubiera seguido con la política de políticos anteriores, pues habríamos seguido vendiendo todo. Y imagínate que al señor Trump se le dé la gana de decir, pues ya nada, no pasa, ni nada, y no van a tener ni electricidad, nos arruina. Entonces, claro que hay temas
en los que no se puede jugar y donde sí es indispensable la soberanía. Así que creo que está un poquito mal informado y le haré una notita para que el señor se informe. Estoy segura que no la publicará, pero sí la podré mandar para acá con datos duros sobre el tema de energía. Al contrario, en el tema de Rápido y Furioso, qué dolor lo que me estás diciendo, en verdad es muy doloroso y penoso, que siempre el hilo se rompa por lo más delgado en lugar de que se resuelva. Me gustaría tener información con detalle para pasarla a las áreas correspondientes para que este tipo de cosas se puedan revisar y se puedan atender, porque definitivamente nosotros vamos a dar la cara por nuestra gente, esté en el puesto o cargo que sea, y no se vale que después de que arriesguen la vida y de que estén en una situación tan complicada, todavía pasen por esto. Porque es un hecho que siguen pasando armas a México. El gobierno de Estados Unidos, sus diferentes organizaciones, reconocen que de las armas que llegan a México, el 74% son de origen norteamericano. 74 es altísimo, es monstruoso. Y eso que nosotros no tenemos autorizado como Estados Unidos que todo el mundo tenga armas. Y como les comenté, muchas de esas armas son de alto calibre y de uso exclusivo del ejército. Muy bien. Muchas gracias. Tuvimos e informamos a la mesa que antes de que llegaran los senadores hicimos los honores a la bandera. Y siempre en la Sociedad Cívica de México tenemos esa práctica. Cualquiera de nuestros eventos, cualquiera de lo que son las actividades que tenemos en la Sociedad Cívica de México, como brazo civil del Supremo Consejo de México, tenemos esa, que es la práctica de rendir honores a la bandera y entonar el himno nacional. Eso lleva, desde luego, un cumplimiento con la ley de símbolos patrios, pero además es una convicción de la Sociedad Cívica de México. Y esa convicción quiere dar siempre un mensaje consistente, un mensaje permanente, un mensaje que cale hondo. Y ese mensaje es que todos, todas y todos somos mexicanos, a todos nos cubre, nos protege y nos representa esa hermosa bandera nacional, y a todos nos representa, nos cubre y nos protege nuestro himno nacional mexicano. No importa cuál es nuestro pensamiento político, nuestra actividad personal, nuestras preferencias acerca de la mejor forma de ir hacia adelante en nuestro querido México, sino que todos en conjunto somos valiosos y necesarios también, muy necesarios, para la buena marcha de México. Todos saben que la Sociedad Cívica de México tiene una serie de eventos, tiene una serie de publicaciones en las cuales no solamente damos a conocer lo que son las más importantes efemérides que se viven mes con mes. Está por salir las efemérides del mes de marzo, para que terminando este mes recordemos aquellas fechas que son trascendentes para la historia de México, con la intención de comprender mejor a nuestro país, comprender mejor a nuestra patria, para estar mejor y más calificados para actuar de la mejor manera en los distintos ámbitos que nos correspondan. Y a lo largo de la historia de México, y en el mismo sentido exactamente hacia el futuro de México, tenemos la relación con Estados Unidos. Y hoy tuvimos la fortuna de contar con la presencia de los senadores, la exposición de la senadora Jade Kolpolemsky, que nos da una perspectiva respecto de esta difícil relación. No hay relación entre países que de suyo sea simple, de la misma manera como no hay relaciones entre personas que sea simple per se. Pero si además en ese conjunto de complejidades que implica
una representación diplomática o una relación entre países o una relación entre comunidades de países, ponemos como ingrediente adicional que uno de esos y el que tenemos más cercano es el país más poderoso del mundo, con la economía más grande, con el mercado más grande, con el ejército más grande, pues lógicamente se hace algo muy complicado, particularmente complicado. Y a lo largo de los años hemos podido reafirmar lo que es importante para México, que es la defensa de su soberanía, la defensa de sus nacionales, la diferencia de sus intereses, porque los intereses de México son los intereses de cada uno de los ciudadanos. Y podemos ver, a veces desafortunadamente pasa desapercibida esa estatua que tenemos de don Miguel Hidalgo y Costilla. La tenemos ahí como un recordatorio más de lo que es el amor a la patria, de lo que es estar dispuesto a darlo todo en favor de nuestro querido México. Y los ámbitos son distintos, las perspectivas son diferentes. Pero en esta Sociedad Cívica de México estamos siempre empeñados en trabajar para que todos tengamos más elementos, todos escuchemos distintos puntos de vista, distintos enfoques, distintas percepciones sobre problemáticas específicas que son trascendentes para nosotros. Y de esa manera coadyuvar a lo que es precisamente el mejor conocimiento de nuestro país, de nuestra realidad, y estar dispuestos a actuar en el mejor interés de nuestra patria. Eso es una de las cosas más importantes de nuestra querida Sociedad Cívica de México. Y esta noche hemos tenido una oportunidad maravillosa. Y así tenemos nosotros que asumir nuestra propia postura y siempre teniendo la certeza, teniendo la seguridad que unidos los mexicanos podremos estar en una condición de mejor presencia para estas difíciles situaciones que enfrentamos. Hoy hablamos de lo externo y de manera muy señalada y particular con los Estados Unidos. Pero también tenemos cosas que ver en lo interno y tenemos cosas que ver en distintos ámbitos que inciden directamente en la vida de nuestras familias, que inciden directamente en la vida de nuestras comunidades. Es ahí donde la Sociedad Cívica de México tiene la tarea de llevar a todos nosotros los mejores datos, la mejor información, para que cada uno de nosotros tome la postura que considere la más adecuada y la más procedente en términos de lo que existe como realidad. De manera que les agradecemos mucho su presencia y queremos invitarlos a los demás eventos que son también de relevancia para la situación que hoy por hoy se vive en nuestro querido México. Muchísimas gracias, es cuanto. La Sociedad Cívica de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a la señora Jacob Polensky-Kurwitz, senadora de la República Mexicana, por la impartición de la conferencia magistral Situación Actual México-Estados Unidos el 13 de febrero de 2025. Y firman Juan Martín Valtierra, como muy poderoso soberano, gran comendador, pero también presidente de la sociedad. Su servidor, Wilber Arcila Rodríguez, como secretario general, y Juan Luis Bonilla Castellanos como gran tesorero. Muchas gracias. Jacob, muchísimas gracias por tu presencia, por tu conferencia, que apreciamos muchísimo, y que sirva esto como otra muestra de nuestro agradecimiento.
Bien, muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí disfrutando de las palabras, tanto de las autoridades de la Sociedad Cívica de México como de nuestra distinguida invitada. Y ya se dijo y se volverá a decir que la Sociedad Cívica de México se encarga precisamente de enaltecer cada uno de los valores que los mexicanos debemos de saber, defender e inducir para su conocimiento y estudio. Muchas gracias por su presencia.